Victoria Ashford lo notó después de la reunión trimestral de la Junta. La tarea de matemáticas de su hija Clara estaba abierta sobre la mesa de conferencias. Se suponía que los problemas eran sumas simples. En cambio, alguien había escrito cálculo avanzado en los márgenes, explicado con dibujos de mariposas y estrellas. ¿Quién te ayudó con esto?, preguntó Victoria esa noche, con una voz cuidadosamente neutral. El conserje, mamá. Dijo que los números cuentan historias. Victoria lo había visto antes, tranquilo, metódico, siempre ahí después de que todos se fueran. Un hombre que se movía por el edificio como una sombra, que asentía cortésmente, pero nunca hablaba a menos que le hablaran. Pero esa noche, mientras observaba por la ventana de su oficina mientras limpiaba el laboratorio de investigación, notó algo extraño. No solo estaba limpiando superficies. Estaba leyendo los documentos que había en los escritorios, sus ojos recorriendo cada página con una intensidad que le oprimía el pecho. ¿Te enseñó algo más? Clara Ara levantó la vista de sus crayones. Me dijo que la gente inteligente hace preguntas y que los secretos más grandes se esconden en los lugares más pequeños. El café que Victoria tenía en la mano se había enfriado hacía una hora, pero no se había movido de su escritorio. El expediente de Daniel Wright estaba abierto frente a ella, y cuanto más lo miraba, menos sentido tenía. 3 líneas de información, ningún contacto de emergencia, una dirección postal que resultó ser una tienda UPS en el centro de Boston y una fecha de inicio de hacía 6 meses que coincidía casi exactamente con la semana en que su padre había fallecido. Volvió a abrir las grabaciones de seguridad, repasando semanas de grabaciones nocturnas. Allí estaba él, noche tras noche, empujando su carrito por pasillos vacíos. Pero cada pocas noches se detenía, se paraba frente a ciertas puertas. El laboratorio de investigación, la sala de archivos, la antigua oficina de su padre, que había mantenido cerrada con llave desde su funeral. El teléfono de Victoria vibró. Un mensaje de su jefa de investigación, la doctora Nora Bennett. Necesito hablar. Encontré algo extraño en los datos del ensayo. Las luces fluorescentes del laboratorio de investigación lo iluminaban todo con un intenso resplandor blanco. La doctora Bennett estaba de pie frente a la terminal principal, tamborileando con los dedos sobre el escritorio como cuando estaba nerviosa. Llevaba 12 años en Ashford Pharmaceuticals y había trabajado directamente con el padre de Victoria en los ensayos de medicamentos contra el cáncer que habían convertido a la compañía en lo que era hoy. ¿De qué se trata?, preguntó Victoria, dejando el maletín. Nora abrió una serie de documentos en la pantalla. Estaba haciendo auditorías rutinarias de nuestros archivos históricos, de cumplimiento normativo, pero encontré discrepancias en los ensayos de fase 2 de hace 15 años, los que dirigió tu padre. Victoria sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué tipo de discrepancias? El número de pacientes no coincide. Informamos de 73 participantes en el ensayo, pero los datos brutos muestran 89. Nora bajó la voz. 16 personas que nunca se inscribieron oficialmente, nunca dieron su consentimiento, y 7 de ellas murieron. La sala pareció inclinarse ligeramente. Victoria se aferró al borde del escritorio. Eso es imposible. Esos ensayos forjaron nuestra reputación. La FDA lo aprobó todo. Alguien limpió los archivos con mucha profesionalidad, pero no encontraron las copias de seguridad. Nora se giró para mirarla. Victoria, si esto se sabe, no serán solo demandas. Serán cargos criminales. La empresa quebrará. La mente de Victoria repasó rápidamente las implicaciones, los recuerdos de su padre en este mismo laboratorio, apasionado por salvar vidas, por lograr avances. Thomas Ashford había sido un visionario. Todos lo decían. Había construido esta empresa desde cero, había dedicado su vida a ayudar a la gente. Esto tenía que ser un error, algún tipo de corrupción de datos. ¿Quién más lo sabe?, preguntó Victoria. Solo yo por ahora. Nora dudó. Pero alguien ha estado accediendo a estos archivos. Hace 3 semanas, hace 2 semanas,
el jueves pasado. Siempre después de medianoche, siempre desde una terminal en el edificio. Muéstrame las credenciales de acceso. Nora pasó por varias pantallas. Ese es el problema. No hay ninguno. Quienquiera que fuera, evadió la seguridad por completo. Sabían exactamente qué buscaban y cómo encontrarlo. Victoria pensó en Daniel Wright, inmóvil frente a puertas cerradas, leyendo documentos que no debería entender, enseñándole a su hija matemáticas que parecían imposiblemente avanzadas para un conserje. Saquen las grabaciones de seguridad de esas fechas. Quiero ver quién estaba en el edificio. Observaron en silencio mientras se reproducía la imagen granulada. 23:47 de la primera cita. Se abrió la puerta del laboratorio de investigación. Una figura entró y se dirigió directamente a la computadora. El ángulo no era el adecuado para ver la cara con claridad, pero Victoria reconoció el uniforme de mantenimiento, la camisa azul con el logotipo de Ashford Pharmaceuticals, el mismo uniforme que Daniel Wright usaba todas las noches. Quiero una verificación de antecedentes completa, dijo Victoria en voz baja. No la básica que hace recursos humanos, sino la de verdad. Cada trabajo, cada escuela, cada dirección de los últimos 20 años. Nora asintió lentamente. Victoria, hay algo más. Los archivos a los que se accedió no eran solo. No lo vimos. Se hicieron copias y se enviaron a algún lugar externo. Si alguien nos está preparando un caso, necesitamos saber quiénes son y qué quieren. Victoria cogió su maletín. No hables de esto con nadie. Yo me encargo. Pero encargarse de ello significaba enfrentarse al hombre que había sido amable con su hija, el hombre que le había enseñado a Clara a ver la belleza en los números, que la había hecho reír con historias sobre mundos imaginarios donde las ecuaciones cobraban vida. Victoria los había visto juntos una vez a través de la pared de cristal de la sala de conferencias, y se sintió agradecida de que alguien viera lo especial que era su hija. Ahora se preguntaba qué más veía, qué más sabía y por qué había decidido esconderse a plena vista en su compañía. La casa estaba demasiado silenciosa esa noche. Clara Ara ya estaba dormida, con sus deberes esparcidos sobre la mesa de la cocina junto con una docena de lápices de colores. Victoria cogió la hoja de ejercicios de matemáticas y estudió las cuidadosas notas en los márgenes. La escritura era precisa, paciente, y descomponía conceptos complejos en analogías simples. No era alguien que fingiera entender. Era alguien que comprendía tan profundamente que podía embellecerlo. Abrió su portátil y tecleó el nombre de Daniel Wright en todos los buscadores y bases de datos a las que tenía acceso. No apareció nada útil. Pero cuando probó con Daniel Wright Meet, algo brilló. Una página almacenada en caché de hace 15 años. Un directorio de profesores. El doctor Daniel Wright, profesor asociado de bioquímica, especializado en farmacología oncológica. La fotografía estaba granulada, pero era él, más joven, con traje en lugar de uniforme de conserje, de pie frente a una pizarra llena de estructuras moleculares. La biografía mencionaba su trabajo innovador sobre la regeneración celular y su colaboración con varias compañías farmacéuticas, incluyendo Ashford Pharmaceuticals. A Victoria le temblaban las manos al revisar artículos de noticias archivados. Un investigador prometedor deja su puesto académico y Daniel Wright dimite en medio de una tragedia personal. 3 años después, un exprofesor del MIT presentó una demanda contra el mayor Farmer. El caso fue desestimado. Encontró los documentos judiciales enterrados en registros públicos. Wright contra Ashford Pharmaceuticals, presentada hace 14 años. Desestimada por falta de legitimación. Pero la demanda inicial estaba ahí, y al leerla, Victoria sintió que se derrumbaban los muros de su comprensión. La esposa de Wright, Elena, se inscribió en un ensayo experimental en un centro vinculado a Ashford, un ensayo para pacientes con cáncer en etapa temprana. Le habían dicho que estaba aprobado por la FDA, completamente investigado y era seguro. Pero las dosis del medicamento eran experimentales, superiores a las legales. Y cuando empezó a presentar reacciones adversas,
En lugar de retirarla del estudio, le aumentaron la dosis. Elena Wright falleció en ese hospital, y según la demanda, también otros 6 participantes, todos sin hogar o sin familia, tan desesperados como para firmar cualquier cosa a cambio de la promesa de atención médica gratuita, y todos fueron borrados de los registros oficiales. El caso había sido desestimado porque Wright no pudo probar que su esposa hubiera participado en el juicio. Los registros del hospital mostraban que nunca había sido ingresada. Los registros del juicio mostraban que nunca se había inscrito. Incluso su certificado de defunción indicaba una causa diferente, algo sin relación con los medicamentos experimentales. Alguien había hecho desaparecer a Elena Wright. Alguien con el poder y el dinero para borrar documentos oficiales. Alguien como Thomas Ashford. Victoria cerró la computadora portátil y se acercó a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban en una constelación blanca y dorada. Su padre había creado esta empresa para salvar vidas. Eso era lo que siempre le había dicho. Cada decisión, cada riesgo, se trataba de ayudar a personas que no tenían otras opciones. Había sentido pasión por esa misión, había trabajado hasta el agotamiento por ella. Pero, ¿y si la misión se había vuelto más importante que las personas? ¿Y si salvar a miles en el futuro hubiera justificado sacrificar a unos pocos en el presente? ¿Y si su padre se hubiera convencido de que el fin justificaba los medios? ¿Y si Daniel Wright hubiera pasado 15 años buscando pruebas, lo hubiera perdido todo? Su carrera, su reputación, su vida, todo para exponer una verdad que nadie quería creer. Victoria pensó en Clara dormida arriba, en la dulzura con la que Daniel había mirado a su hija. Podría haberles hecho daño, podría haber usado a Clara para llegar a Victoria, para vengarse. En cambio, le había enseñado matemáticas, la había hecho sentir inteligente y valorada. ¿Por qué alguien que busca venganza sería amable con la hija de su enemigo? A la mañana siguiente, Victoria llegó a la oficina 1 hora antes que nadie. Fue directamente a la sala de archivos, usando su llave maestra para abrir el armario donde se guardaban los archivos personales de su padre. Había revisado estas cajas después de su muerte, revisando décadas de notas de investigación y correspondencia, pero no había estado buscando nada malo. Había estado de luto. Ahora buscaba con otros ojos. Y en el fondo del tercer X, bajo montones de documentos técnicos, encontró un diario de cuero. La letra de su padre llenaba las páginas. No eran notas de investigación. Era algo más personal. El ensayo clínico. Es prometedor, pero estamos perdiendo pacientes a un ritmo inaceptable. Los protocolos estándar nos obligarían a detenerlo, pero estamos muy cerca de un gran avance. Si podemos ajustar la dosis, encontrar el equilibrio adecuado, podríamos ahorrar millones. El IRB no aprobará dosis más altas, así que tendremos que buscar otra solución. Victoria se quedó sin aliento. Se adelantó, con manos temblorosas. Hemos identificado candidatos adecuados a través del programa de divulgación. Población sin hogar, enfermos terminales, sin conexiones familiares. Firmarán cualquier cosa por atención médica. Legalmente cuestionable, pero moralmente justificado. Les ofrecemos una oportunidad de vida mientras avanzamos en la investigación que beneficiará a la humanidad. Thomas Hammond, de la clínica, está coordinando. No hay registros oficiales. Pagos en efectivo a los participantes. Quería dejar de leer, cerrar el diario y fingir que nunca lo había abierto. Pero seguía leyendo, página tras página, la justificación de su padre. Su convicción de que hacía lo correcto. Su frustración cuando moría gente, sí, pero también su determinación de seguir adelante, de perfeccionar el proceso, de tener éxito. Hoy perdí a otro. Elena. ¿Verdad? Daniel hace preguntas, exige ver los registros del juicio. Tuve que pedirle a Hammond que limpiara los archivos. Daniel se está convirtiendo en un problema. Su esposa firmó los formularios de consentimiento,
pero él alegará que no entendía a qué estaba accediendo. Hay que manejar esto con cuidado. El trabajo es demasiado importante. Victoria se llevó la mano a la boca, luchando contra las náuseas. Su padre sabía que la esposa de Daniel conocía personalmente a Daniel y la había dejado morir de todos modos. La última entrada estaba fechada 3 semanas antes de la muerte de su padre. Daniel Wright ha presentado una demanda. Hammond dice que podemos hacerla desaparecer. Sin registros oficiales no hay pruebas. Daniel parecerá un cónyuge afligido creando teorías de conspiración. Siéntete culpable por esto, pero la investigación ha salvado a miles desde entonces. La muerte de Elena, por trágica que fuera, contribuyó a un bien mayor. Hay que creerlo. Victoria cerró el diario con cuidado, como si fuera a romperse. Pensó en el funeral de su padre, en los cientos de personas que habían venido a presentar sus respetos. Científicos cuyas investigaciones él había financiado, pacientes cuyas vidas los medicamentos de la compañía habían salvado, políticos que elogiaron su filantropía. Todos celebrando a Thomas Ashford, el visionario que cambió la medicina. Nadie había mencionado a las personas que murieron para hacer posibles esos cambios, a los invisibles, a los que no tenían familia a quien preguntar ni dinero para exigir respuestas. Encontró a Daniel Wright en el almacén del sótano reponiendo productos de limpieza. Levantó la vista cuando ella entró, y ella vio reconocimiento en sus ojos. No le sorprendió, había estado esperando esto. ¿Sabes? Victoria dijo que no era una pregunta. Daniel dejó la botella que sostenía. Sus manos eran firmes. Lo sé. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? 15 años. Su voz era tranquila. De hecho, al principio, solo quería pruebas de que Elena era real, de que no la habían borrado. Luego quise justicia. Luego solo quería que la gente supiera la verdad. Así que viniste aquí, te hiciste pasar por conserje y conseguiste acceso al edificio. La voz de Victoria era más dura de lo que pretendía. Usaste a mi hija. Algo cruzó por el rostro de Daniel. Dolor, tal vez. Nunca usé a Clara Ara. Le enseñé matemáticas porque estaba sentada sola en una sala de conferencias con cara de tristeza, porque me recordaba a la hija que Elena y yo nunca tuve porque es una niña brillante que merece entender que es inteligente. Mientras tú planeabas destruir la empresa de su madre, mientras yo documentaba los crímenes que cometió tu padre, la voz de Daniel se mantuvo firme, pero había una firmeza en su interior. 7 personas murieron, Victoria. 7 que puedo probar, probablemente más. Eran personas. Tenían nombres. Elena tenía sueños. Quería ser maestra. Le encantaban las novelas de misterio y los telerrealidades terribles. Y hacía los mejores panqueques de arándanos que he probado en mi vida. Ella era real. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Encontré el diario de mi padre. Sé lo que hizo. ¿Y tú? Daniel se acercó un paso más porque es fácil saber algo en teoría. Es diferente entenderlo de verdad. Tu padre se convenció de que era un héroe, de que el fin justifica los medios, de que algunas vidas importan menos que otras. No soy mi padre. No. Daniel estudió su rostro. No lo eres. Thomas Ashford nunca habría venido aquí a confrontarme. Habría hecho que seguridad me expulsara, que abogados me enterraran, que hubiera desplegado todos los recursos de esta empresa para proteger su reputación. Estás aquí porque quieres saber la verdad. Eso es diferente. ¿Qué quieres? Preguntó Victoria. ¿Venganza? ¿Dinero? ¿Ver cómo se derrumba la empresa? Quiero que la gente sepa lo que pasó. Quiero que el nombre de Elena quede registrado oficialmente en algún lugar. Quiero que las demás familias sepan lo que pasó. Los Juan no desaparecieron sin más. La voz de Daniel se quebró levemente. Quiero dejar de tener pesadillas sobre ella muriendo sola en una cama de hospital, llamándome mientras médicos de mi confianza le inyectaban veneno. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. En algún lugar del edificio, sonó un teléfono. Sonidos normales de un día normal,
excepto que nada volvería a ser normal. Si te ayudo, dijo Victoria lentamente. Si reconozco lo que hizo mi padre, la empresa quedará destruida. Demandas, investigaciones criminales, quiebras, cientos de personas perderán sus trabajos. Los proyectos de investigación que ayudan a la gente se cerrarán. Sé que Clara Ara crecerá sabiendo que su abuelo era un criminal, que su madre dirige una empresa basada en el asesinato. Yo también lo sé. La expresión de Daniel se suavizó. He pensado en esto durante 15 años, Victoria. Todos los posibles resultados, todas las consecuencias. Y sigo volviendo a la misma pregunta. Si dejamos que estas cosas queden enterradas, si decidimos que la verdad importa menos que la comodidad, ¿qué le estamos enseñando a la próxima generación? Victoria pensó en Clara Ara arriba, en la tarea de matemáticas con mariposas en los márgenes, en el hombre que le había enseñado a su hija que la gente inteligente pregunta, que los secretos se esconden en los lugares más pequeños. ¿Qué le dijiste?, preguntó Victoria. Cuando le estabas enseñando, ¿qué le dijiste realmente? Le dije que las matemáticas se tratan de encontrar patrones, de mirar algo que parece aleatorio y descubrir el orden subyacente. En que a veces la respuesta no es la que esperas, pero eso no la hace incorrecta. Daniel sonrió con tristeza. Le dije que su madre es el tipo de persona que resuelve problemas difíciles, que no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Me estabas poniendo a prueba. Todo. La tarea, las grabaciones de seguridad, asegurándote de que descubriera quién eras. Querías ver qué haría. Yo quería darte una opción. Daniel cogió sus productos de limpieza. Tu padre nunca le dio una a Elena. Confiaba en los médicos que le decían que estaría a salvo. Firmó formularios que no entendía del todo. Ella creía en la gente que la veía como prescindible. Quería saber si tú eras diferente. Victoria lo vio prepararse para irse y volver a fregar pisos y vaciar cubos de basura. Un hombre con un doctorado del MIT empujando un carrito de conserje porque era la única manera de acercarse lo suficiente a la verdad. ¿Cuántas noches había pasado leyendo archivos, copiando datos, construyendo su caso? ¿Cuántas veces había querido rendirse? Los archivos que copiaste, dijo, ya se los enviaste a un periodista, alguien en quien confío. Pero le dije que esperara, que me diera tiempo para ver si había otra manera. Daniel la miró a los ojos. No quiero destruir lo que tu padre construyó. La investigación legítima, los medicamentos que realmente ayudan a la gente. Pero tampoco dejaré que lo que le pasó a Elena quede enterrado. ¿Cuánto tiempo tengo? Tanto como necesites. He esperado 15 años. Puedo esperar un poco más. Después de que Daniel se fuera, Victoria se quedó sola en el almacén, rodeada de botellas de desinfectante y cajas de toallas de papel, los suministros cotidianos de un trabajo de limpieza, el disfraz de un hombre que lo había perdido todo para exponer una verdad que nadie quería oír. Pensó en su padre, en el diario del piso de arriba lleno de racionalizaciones y justificaciones, en lo fácil que debió ser pasar de querer ayudar a la gente a decidir quiénes la merecían. En cómo los mayores crímenes a menudo provenían de personas que creían estar haciendo el bien. Y pensó en Clara Ara, que había aprendido de un conserje que los mayores secretos se esconden en los lugares más pequeños, que los números cuentan historias, que la gente inteligente hace preguntas. Victoria sacó su teléfono y llamó al doctor Bennett. Concierta una reunión con la junta directiva, con todos, mañana por la mañana. Su voz ahora era firme, segura. Y contacta con nuestro equipo legal. Diles que necesitamos expertos en divulgación voluntaria y responsabilidad corporativa. Los vamos a necesitar. Victoria, ¿qué haces? Algo que mi padre debería haber hecho hace 15 años. La reunión de la junta directiva a la mañana siguiente fue tan caótica como Victoria esperaba. 12 altos ejecutivos alrededor de una mesa de conferencias, todos mirándola como si hubiera anunciado planes para incendiar el edificio, lo cual en cierto sentido había hecho. ¿Quieres hacer qué? Richard Brennan, el director financiero,
Parecía como si estuviera sufriendo un infarto. Su rostro se había puesto de un alarmante tono morado. Divulgación voluntaria, repitió Victoria con calma. Reconocemos los juicios ilegales de hace 15 años. Cooperamos plenamente con los investigadores federales. Establecemos un fondo para las víctimas de las familias afectadas e implementamos nuevos protocolos para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. Eso es un suicidio corporativo. Margaret Wan, la jefa legal, lo dijo rotundamente. Solo las demandas nos arruinarán, por no hablar de los cargos penales. Victoria, entiendo que estés molesta por las acciones de tu padre, pero mi padre mató gente. La voz de Victoria resonó en la habitación como un rayo de hielo. Realizó experimentos médicos ilegales. En poblaciones vulnerables. Falsificó registros y destruyó pruebas. Y luego construyó una empresa sobre la base de esos crímenes. Eso no es algo por lo que preocuparse. Es algo por lo que hay que ser procesado. Está muerto, señaló Richard. No se puede procesar a un muerto, pero se puede destruir el sustento de todos en esta sala, de todos en este edificio. ¿Es eso lo que quieres? Victoria miró alrededor de la mesa. Algunos rostros mostraban ira, otros miedo, algunos alivio, como si hubieran estado esperando que alguien finalmente lo dijera en voz alta. Quiero dirigir una empresa de la que no me avergüence. Quiero que mi hija crezca sabiendo que, ante una decisión difícil, su madre eligió la verdad. Muy noble, dijo Richard con frialdad. Y muy caro. Los accionistas votarán por tu salida antes del almuerzo. Tal vez. Victoria abrió la carpeta que tenía delante. Pero antes de hacerlo, deberían saber que las pruebas ya están recopiladas. Nombres, fechas, historiales de pacientes, transferencias financieras. Si no revelamos la información voluntariamente, alguien más lo hará por nosotros, y entonces no se nos reconocerá nuestra cooperación. Pareceremos criminales atrapados. La sala quedó en silencio. Margaret se inclinó hacia adelante con expresión severa. ¿Quién tiene estas pruebas? ¿Importa? Victoria la miró fijamente. La cuestión es que la verdad saldrá a la luz de una forma u otra. Podemos adelantarnos o podemos esperar a que nos destruya. Esas son las únicas dos opciones. La doctora Bennett habló desde el extremo de la mesa. Había permanecido en silencio hasta ahora, pero su voz tenía peso. Por si sirve de algo, creo que Victoria tiene razón. He estado revisando nuestros protocolos actuales y hay lagunas, lugares donde la presión para obtener resultados podría llevar a atajos éticos. Si realmente queremos evitar que esto vuelva a suceder, necesitamos más que nuevas políticas. Necesitamos un cambio cultural fundamental. El cambio cultural no paga los acuerdos, murmuró Richard. No, pero podría ayudarnos a sobrevivirlos. Margaret estaba tomando notas en su bloc de notas, dominada por su instinto práctico. Si controlamos la narrativa, cooperamos plenamente, mostramos un arrepentimiento genuino y hacemos cambios concretos, podríamos limitar el daño. Aún así, va a ser malo. Probablemente, demandas colectivas. Alguna exposición criminal individual para las personas que ayudaron a Thomas a encubrirlo. Pero si manejamos esto bien, la propia empresa podría sobrevivir. Podría, repitió Richard con amargura. Es mejor que definitivamente no, dijo Victoria. ¿Qué es lo que pasa si intentamos ocultar esto y fracasamos? La votación no fue unánime. 3 miembros de la Junta renunciaron en el acto antes de verse asociados con la divulgación voluntaria de delitos corporativos, pero 9 votaron a favor. 9 personas que decidieron que la verdad importaba más que la conveniencia. Después de la reunión, Victoria encontró a Daniel Wright en el estacionamiento cargando su carrito en su Honda destartalado. Él levantó la vista cuando ella se acercó, con preguntas en los ojos. «Vamos a hacerlo público», dijo sin preámbulos. Divulgación completa, la Junta votó a favor esta mañana. La mano de Daniel se quedó quieta en el asa del carrito. Durante un largo momento, no habló.
Luego, en voz muy baja. No tenías que hacer eso. Sí, lo hice. Victoria se abrazó. El estacionamiento tenía frío. O quizás solo estaba agotada. Tengo una hija que cree que puedo resolver problemas difíciles. Necesito demostrarle que tiene razón. A Elena le habrías caído bien, dijo Daniel en voz baja. Creía en la responsabilidad, en la valentía de admitir errores. No soy valiente. Tengo miedo. A Victoria se le quebró la voz. Esto va a ser una pesadilla. Abogados, periodistas, familias enfadadas con todo el derecho a estar furiosas. Puede que la empresa no sobreviva, pero podrás mirar a tu hija a los ojos. Daniel cerró el coche y se giró para mirarla de frente. Eso sí que vale algo. ¿Te basta? Daniel guardó silencio un buen rato. Luego dijo, Elena solía decir que la justicia y la venganza son cosas diferentes. La venganza consiste en hacer que la otra persona sufra tanto como tú. La justicia consiste en asegurarse de que no le pase a nadie más. Pasé muchos años sin saber cuál quería. Y ahora creo que quizá quería que Elena importara, que la recordaran como una persona real, no como una estadística que alguien borró. Sonrió con tristeza. Me estás dando eso. Se lo estás dando a todos. Así que, sí, es suficiente. Victoria asintió, sin atreverse a hablar. Después de un momento, dijo, probablemente deberías dejar de fingir ser un conserje. Vamos a necesitar testigos expertos, personas que entiendan la ciencia, que puedan explicar que salió mal. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te ofrezco la oportunidad de contar la historia de Elena correctamente a gente que la escuche. Victoria esbozó una pequeña sonrisa. Además, Clara estaría devastada si su tutor de matemáticas desapareciera. Ha estado trabajando en una demostración sobre números primos. Al parecer, prometiste comprobarlo. Daniel se rió y sonó como si algo se rompiera, como si finalmente se liberara la presión. Sí, lo prometí. La noticia se supo 3 días después. Ashford Pharmaceuticals admite. Ensayos por drogas ilegales, 7 muertes confirmadas. Se inició una investigación federal. Los titulares fueron brutales, pero Victoria ya lo esperaba. Había preparado una declaración que no minimizaba ni excusaba, que nombraba a las víctimas y reconocía a sus familias, prometiendo plena cooperación y cambios concretos. Las demandas llegaron rápidamente. Familiares de las víctimas, exempleados despedidos por hacer preguntas, grupos de defensa de las personas sin hogar. Margaret y su equipo trabajaron sin descanso, negociando acuerdos, coordinándose con los fiscales, intentando contener una oleada de acciones legales. El precio de las acciones se desplomó. 2 importantes inversores se retiraron por completo. Richard Brennan, el director financiero que había votado en contra de la divulgación, fue arrestado por obstrucción a la justicia. Al parecer, sabía de los juicios ilegales y ayudó a destruir pruebas. Pero en medio del caos, ocurrió algo inesperado. El Dr. Bennett llegó a la oficina de Victoria con una carpeta llena de correos electrónicos. Tienes que verlos. Llegan cientos de mensajes de investigadores, médicos, defensores de pacientes, personas que dicen estar orgullosas de lo que hicimos. Victoria los hojeó, atónita. Mensajes de especialistas en ética médica que elogiaban la divulgación voluntaria. Notas de pacientes con cáncer que tomaron los medicamentos de Ashford y querían apoyar el compromiso de la compañía con la transparencia. Correos electrónicos de jóvenes científicos que dijeron que se sentirían honrados de trabajar para una compañía farmacéutica que prioriza la verdad sobre las ganancias. Incluso hay uno del MIT, dijo el Dr. Bennett con una leve sonrisa. Quieren colaborar con nosotros en el desarrollo de nuevos protocolos éticos para ensayos clínicos. Mencionaron específicamente la participación del Dr. Wright. Victoria pensó en Daniel, que estaba prestando declaración a investigadores federales, que por fin podía contar la historia de Elena a personas con el poder de hacer algo al respecto,
que pasaba por la oficina 2 veces por semana para revisar la tarea de matemáticas de Clara y contarle historias sobre su esposa, a quien le encantaban los panqueques de arándanos. «Reenvíale eso a Daniel», dijo Victoria. «Creo que lo agradecería». Las negociaciones del acuerdo duraron meses. El fondo para las víctimas se creó con $50 millones de la empresa y contribuciones personales de los miembros de la Junta. No fue suficiente, nunca podría ser suficiente, pero fue algo real, algo que reconocía a las personas que habían sido borradas. Victoria testificó ante un comité del Congreso sobre ética farmacéutica. Les mostró el diario de su padre, admitió lo que había hecho y describió los cambios que Ashford estaba implementando. Algunos representantes se mostraron hostiles, comprensiblemente. Otros se mostraron sorprendentemente comprensivos. «Lo que estás haciendo es inusual», le dijo un senador después de la audiencia. «La mayoría de las empresas se resisten a rendir cuentas hasta que se ven obligadas a aceptarla. Tú lo elegiste. Eso importa. Tuve ayuda», dijo Victoria, pensando en un conserje que le había enseñado matemáticas a su hija y coraje a su madre. La empresa sobrevivió a duras penas. Perdieron contratos y sociedades, tuvieron que vender divisiones para pagar los acuerdos. Pero también ganaron algo inesperado, una reputación de integridad. Otras compañías farmacéuticas comenzaron a contactarlas, preguntándoles sobre sus nuevos protocolos. Las facultades de medicina las invitaron a hablar sobre responsabilidad corporativa. Se convirtieron, curiosamente, en un modelo de cómo podría ser la rendición de cuentas. Un año después de la revelación, Victoria se encontraba en una pequeña ceremonia en el MIT. La universidad estaba estableciendo la beca conmemorativa Helena Wright para mujeres en bioquímica. Daniel había sido invitado a hablar, y él le había pedido a Victoria que asistiera. Ella se quedó de pie al fondo del auditorio y lo escuchó mientras hablaba de su esposa. No sobre su muerte, sino sobre su vida, su pasión por la ciencia, su creencia de que la medicina debe servir a todos, no solo a quienes pueden pagar, su amabilidad y su pésimo gusto por los reality shows. El público se reía en los momentos oportunos y guardaba silencio en otros. Y cuando Daniel develó la placa con el nombre y la fotografía de Helena, Victoria vio a varias personas secándose las lágrimas. Después de la ceremonia, una joven se acercó a Daniel con timidez. «Soy la primera beneficiaria de la beca», dijo. «Solo quería agradecerte por asegurarte de que la recordaran». La sonrisa de Daniel era genuina esta vez, no cargada con 15 años de dolor. Ella habría estado encantada de ayudarte. Ese era el tipo de persona que era. Victoria esperó a que la multitud se dispersara antes de acercarse. Clara estaba con ella, saltando de emoción. Llevaba semanas trabajando en una ecuación compleja y estaba desesperada por enseñársela a Daniel. «Señor Daniel, mire lo que descubrí». Clara le tendió su cuaderno. Se trata de la secuencia de Fibonacci y su relación con la proporción áurea. Mamá me ayudó a investigarlo, pero hice todos los cálculos yo mismo. Daniel estudió el cuaderno cuidadosamente, con expresión seria. «Este es un trabajo excelente, Clara. Tu razonamiento es realmente sofisticado». Señaló una sección específica. «Esta demostración es particularmente elegante. ¿Se te ocurrió? ¿Tu enfoque? Principalmente. Mamá me sugirió que lo pensara geométricamente en lugar de solo numéricamente». Clara le sonrió a Victoria. «Ha estado aprendiendo matemáticas conmigo. Ahora estamos estudiando juntas. ¿Es cierto?» Daniel miró a Victoria con las cejas levantadas. Victoria se encogió de hombros, avergonzada. «Me di cuenta de que había estado evitando las matemáticas porque me intimidaban. Parecía un mal ejemplo para mi hija. Así que he estado repasando con ella. Es muy buena en eso», dijo Clara con lealtad. «Incluso cuando se frustra y dice palabras que me dice que no use». Daniel se rió. «Las matemáticas tienen ese efecto en la gente». Le devolvió el cuaderno a Clara. «Sigue trabajando en esto. Creo que estás a punto de hacer algo interesante».
Mientras Clara se alejaba para explorar el campus, Victoria y Daniel permanecieron juntos en un cómodo silencio. Finalmente, Victoria dijo: «Gracias por todo, por ser paciente conmigo, por darme la oportunidad de hacer lo correcto». «Te diste esa oportunidad», respondió Daniel. «Solo te puse delante un espejo». Aún así, Elena estaría orgullosa de la beca, de los cambios en Asford, de todo. «Estaría orgullosa de ti», corrigió Daniel con suavidad. «Por elegir el futuro de tu hija por encima del legado de tu padre, por entender que algunos secretos no deben permanecer ocultos, por muy dolorosa que sea la verdad». Victoria observó a Clara examinando una escultura en el campus del MIT. El rostro de su hija brillaba de curiosidad e inteligencia. «Quiere ser matemática cuando sea mayor, tal vez maestra. Dice que quiere ayudar a otros niños a entender que las matemáticas son hermosas, no dan miedo. Se le dará bien». Daniel sonrió. Ella ya comprende lo más importante, que las matemáticas, como todo lo demás, se trata de hacer las preguntas correctas y que a veces los secretos más grandes se esconden en los lugares más pequeños. Años después, cuando Clara creció, y mientras cursaba su doctorado en matemáticas, a veces contaba la historia del conserje que le enseñó cálculo cuando tenía 7 años. La gente se mostraba escéptica. Los niños de 7 años no aprenden cálculo con conserjes. Pero Clara insistía en que era cierto, y les contaba sobre su madre, que dirigía una empresa farmacéutica y tomó una decisión que le costó toda la comodidad para ganar algo más importante, que demostró que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en hacerlo difícil de todos modos. Pero esa noche en el MIT, Clara era solo una niña de 7 años entusiasmada con los números y los patrones, lo suficientemente joven como para creer que el mundo era fundamentalmente justo, que la verdad siempre triunfaba, que la gente buena siempre hacía cosas buenas. Victoria quería preservar esa inocencia el mayor tiempo posible. Pero también quería que Clara comprendiera que el mundo era complicado, que la gente podía ser buena y aún así hacer cosas terribles, que la justicia era algo por lo que había que luchar, no algo que simplemente sucedía por sí solo. «Vamos, cariño», llamó Victoria. «Se hace tarde. Deberíamos irnos a casa». Clara corrió hacia ellos, llena de energía a pesar del largo día. «¿Puede el señor Daniel venir a cenar? Quiero enseñarle mi nuevo juego de geometría». Daniel miró a Victoria, comprobando si la invitación estaba bien. Ella asintió. «Nos encantaría invitarte. Nada especial, solo pasta y la conversación que Clara decida que necesitamos tener». «Entonces me sentiría honrado», dijo Daniel. Mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, Clara charlando sobre teoremas matemáticos y un chico de su clase que pensaba que las chicas no podían ser buenas en matemáticas, Victoria sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No felicidad exactamente. Habían sucedido demasiadas cosas para ser simplemente feliz, pero paz. La sensación de que iba en la dirección correcta, de que sus decisiones importaban, de que su hija crecería comprendiendo que valía la pena luchar por la verdad. Daniel la miró por encima de la cabeza de Clara y sonrió, una sonrisa sincera, la que le llegaba a los ojos. 15 años de dolor y rabia no podían borrarse. Elena seguía desaparecida. Las otras víctimas seguían muertas, pero sus nombres ya estaban registrados, sus historias contadas. Y tal vez eso fuera suficiente. Tal vez eso fuera todo. En el coche, de camino a casa, Clara se quedó dormida en el asiento trasero, con su cuaderno lleno de ecuaciones apretado contra el pecho. Victoria la miró por el retrovisor. Se miró al espejo y pensó en el futuro, en la mujer en la que se convertiría su hija, en las lecciones que estaba aprendiendo y que influirían en sus decisiones posteriores. Daniel, siguiéndola en su propio coche, saludó con la mano al salir del aparcamiento. Un hombre que lo había perdido todo y que, de alguna manera, había encontrado la manera de seguir adelante. Que le había enseñado matemáticas a una niña y coraje a su madre, que les había mostrado a ambas que, a veces,
Las ecuaciones más difíciles de resolver eran las del bien y el mal. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas, y Victoria condujo con cuidado en la noche, llevando a su hija a casa. El mañana traería nuevos desafíos, más demandas, más preguntas, más consecuencias eligiendo la verdad sobre la comodidad. Pero esta noche, tenían paz. Se tenían el uno al otro. Y sabían que los secretos, por muy bien escondidos que estén, al final salen a la luz. Porque los secretos más grandes se esconden en los lugares más pequeños. Y a veces solo se necesita a alguien lo suficientemente valiente para